la danza oriental a nivel profesional. A nivel profesional llevaré unos 5 años y desde que empecé a bailar en escenarios unos 9 o 10 años. La danza oriental, la diferencia que yo veo respecto a otras disciplinas es que es una danza con mucho arraigo. Tiene una historia que no todos los bailes tienen. Es una danza que en su origen es relacionada con la magia, con la espiritualidad. No todos los bailes lo tienen. Y con respecto a la mujer es muy beneficiosa, porque te conecta contigo misma, con la feminidad, con la mujer poderosa, cosa que hoy por hoy estás como muy restringida, muy bloqueada por la sociedad. Pero bueno, es un baile muy completo a nivel físico, a nivel emocional, espiritual, intelectual. Es una danza muy completa. Muy completa. La danza oriental a mí me aporta mucha positividad, felicidad y conexión corporal. Me hace sentir bien, prácticamente. Desde que entro hasta que salgo hay un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad y que me ayuda a seguir mejor el resto de semana. Para mí venir a danza oriental con Ana es una relajación total. Parece mentira con toda la actividad que tenemos, pero sí que es verdad que pues, descubro músculos nuevos que no sabía ni que tenía y disfruto. Me voy a casa nueva. La verdad que en poco tiempo consigues bastante agilidad para mover partes del cuerpo que antes no sabías mover de una forma independiente. Y aparte me hace sentir muy bien. Cuando vienes a clase después de todo el día de estar haciendo tus cosas, pues te sientes muy a gusto, muy bienestar y una felicidad que enseguida me sale una sonrisa de la clase. Es recargar energía para toda la semana. Ana nos transmite mucha energía positiva y además pues hago un poquito de ejercicio. Yo disfruto con las alumnas. A mí me encanta enseñar, ver los progresos, ver cómo se emocionan. Me encanta dar clases. Lo disfruto. Yo a alguien que se lo está planteando, más que decirles algo, les haría una pregunta. Y sería que si, por ejemplo, tuviesen ante sí una puerta y esa puerta les fuese a llevar a un mundo totalmente nuevo, algo que no han visto, algo que no han sentido, un lugar donde pueden expresar sus emociones sin ser juzgados, donde pueden comprobar su capacidad de superación, pueden emocionarse, pueden ser ellos mismos. ¿Tú entrarías? Pues la danza oriental es eso.